Bueno, vamos a platicar a esta hora siempre en el noticiero de cultura, de arte, pero en esta ocasión nos da mucho gusto también poder hablar de la conjunción que tiene con la ciencia. Estamos hablando de una exposición maravillosa. Le damos la bienvenida a Sandra Romero Hidalgo y a Minerva Trejo. Sandra es directora científica del proyecto Mosaico Genético y Minerva Trejo es directora artística. Es una mirada desde las artes. ¿Cómo están? Bienvenidas, Minerva. Gracias por Sandra, estar con nosotros. muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. A ver, de entrada, para nuestra audiencia, platíquenos en qué consiste este proyecto que conjuga ciencia con arte. Empiezo contigo, Sandra. Bueno, el proyecto Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes, comienza en el 2018. Yo soy investigadora adscrita al Instituto Nacional de Medicina Genómica. Minerva ahorita se presenta, pero nos conocimos un año antes. Ella trabaja desde hace mucho en arte y ciencia. Yo me dedicaba puramente a la ciencia. Y desde el 2003 se publica la secuencia del genoma humano, digamos, se hace disponible a la comunidad científica para empezar a hacer proyectos de investigación y preguntas de investigación, principalmente que tienen que ver con salud, pero tienen muchas diferentes aplicaciones, el conocimiento científico en torno a la genética. Y desde hace 20 años... digamos que hay un avance acelerado científico y tecnológico y cada vez nos es más fácil acceder a esta información, pero en realidad la biología pues es muy compleja, ¿no? Entonces tenemos 20 años, digamos, de avance, pero la tecnología ha avanzado muy rápido. Es una de las ciencias, la biología, dentro de las que existen, más complejas, más difíciles de acceder y sobre todo a las que el ser humano más trabajo le ha costado. Ahora, cuando hablamos desde el plano científico, Sandra, y que vemos lo fascinante que se vuelve el descubrimiento de los últimos eslabones en el mapa genético humano, me parece fascinante que hayan encontrado justamente esta alianza, esta comunicación para llevarlo a las artes. Son, corrígeme si me equivoco, Minerva, aproximadamente 100 personas las que participaron en este proyecto para determinar desde su mapa genético cuál era su ascendencia, pero además llevarla a representaciones artísticas. ¿Cómo es que se pudieron conjugar estas dos propuestas para llevar a cabo, para concretar esta exposición? Pues creo que principalmente fue el deseo de compartir conocimiento y de encontrar nuevos caminos que fueran más creativos, que fueran más acorde a la realidad, que fueran accesibles a la sociedad y que no se quedara nada más el arte en el ámbito cultural o lo científico en un ámbito académico. Entonces, de un inicio, arte y ciencia no estaban separados, ¿no? Ya era un binomio que existía por sí, per se. Los artistas, los inventores eran artistas y eran científicos. O sea, aquí la idea era invitar a 100 personas, no nada más artistas, sino del medio cultural en general, a que a partir de su composición ancestral, de su composición genética ancestral, que se determinó a partir de 60 poblaciones de referencia, pudieran hacer una reflexión acerca de... En un inicio era, ¿qué es ser mexicano? Pero desbordaron las ideas porque empezamos a hablar de que todos somos migrantes, si la identidad se forma a partir de los genes o no, qué tanto interviene el medio ambiente, en fin, han surgido como muchas reflexiones y era justamente lo que buscábamos con Sandra, ¿no? Esta parte sensible del conocimiento, cómo nos apropiamos de algo que desconocemos y que por lo general está en un mundo aparte, para poderlo transformar en un juego, en una obra de arte, en algo creativo, en una discusión, en una reflexión, en una pieza sonora, en un libro de arte, en un videoclip, en una escultura, en fotografía. En cualquier expresión de arte, ¿no? Exacto. ¿Qué podemos encontrar en esta exposición? Porque es el conjunto de ambas cosas, pero ya implementado, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Cuál es esta experiencia que vamos a vivir? Pues es un proyecto de divulgación científica, ¿no? Entonces, los estudios genéticos, el más popular de ellos, que hoy en día está muy disponible, son los estudios de ancestría genética, que aparentemente son lúdicos y que te los venden las compañías como te vamos a decir quién eres y de dónde vienes. Pero eso en realidad no está en la información genética, ¿no? Claro. Esa es tu identidad que se construye de muchos componentes. Entonces, en este proyecto lo que queríamos era hacer accesible conocimiento muy especializado sobre estudios genéticos, cómo son, cómo se interpretan, cómo se estiman esos valores,
qué implicaciones tiene la información genética, pero a través de exponer a los artistas a este experimento y dejarlos que ellos, digamos, divagaran, ¿no?, en su experiencia. Entonces, lo que vas a encontrar va a ser, pues lo que fue un reto, digamos, fue unir estas dos áreas, o sea, la parte científica e incorporar ese conocimiento científico con las expresiones subjetivas de los artistas, ¿no? Son más de 50 artistas, cada uno reflexionó sobre diferentes temas, y lo que hicimos fue usar el dogma central de la biología molecular de la genética, en donde el ADN, a partir de la variación, se replica, se traduce, se transcribe y se sintetiza en una proteína para englobar, digamos, o darle una estructura a todas esas reflexiones, ¿no? Claro. Entonces los invitamos a que vayan y vivan la experiencia. Y de lo que hablas justamente, Sandra, que a mí me parece fascinante, es de esta divulgación científica de la que muchos de nosotros, a menos de que tomemos un libro especializado en arte, en ciencia, en biología, etcétera, podemos tener acceso a esa información. Pero ahora, cuando se conjugan, y también lo decías muy bien, Minerva, el arte y la ciencia, que se ha hecho desde siempre, pero muchas veces no lo percibimos desde la parte visora cuando vamos a una exposición. Es decir, se dice muchas veces que el arte es inalcanzable, es elitista, es a veces inexplicable por la representación de cada artista. A veces se le considera de esa manera, pero en este sentido creo que a partir de lo que dice Sandra, tener este mapa de divulgación, este mapa de conocimiento científico nos da pues una pauta acerca de lo que representamos como especie dominante, ¿no? A partir no solamente de los científicos, sino de lo que expresamos en cada una de las artes, ¿no? No, y que son cosas que muchas de las personas no se ponen a pensar, lo ven todo muy general, y cuando hacen este tipo de estudios tan específicos te llevan un poco más allá, a analizar un poco más de dónde vienes, hacia dónde vas, y todo este tipo de cosas que de repente las personas no nos ponemos a pensar a detalle. Y sobre todo que el Museo de la Ciudad de México, gracias al museo tenemos el proyecto por fin, después de 4 años, con esta exposición, y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, no nada más la exposición con más de 50 artistas en esta ocasión, porque hay una segunda exposición que vamos a inaugurar en mayo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, sino que lo acompañamos también de un programa público. Esto quiere decir que tenemos conferencias, paneles de discusión, taller para niños y niñas donde aprenden a sacar el ADN de una fresa, sobre las migraciones, sobre cómo sabe uno cuál es la historia, ¿no? Cuál es la partitura de la que estamos hechos, ¿no? Que no es la canción, es la partitura, nada más, ¿no? y activaciones de las mismas piezas en la exposición y una activación performática al final. Entonces la idea es realmente desde diferentes perspectivas poder acercar al público de una manera completamente diferente y sobre todo abierta al público. Lo que estamos buscando aquí no nada más es mostrar, ¿no? Sí. Es decir, esto está hecho, esto está determinado. Lo que buscamos es un diálogo. ¿Y a ti qué te provoca? ¿Tú qué sabes? ¿A ti para ti qué significan orígenes? De alguna manera es el diálogo, es la interacción de lo que te hace sentir una obra artística, ¿no? Debería de ser, por lo menos, ¿no? Te mueve, te remueve y creo que así tendría que ser uno de los principios más importantes. Claro. Ahora, cuando estamos hablando sobre esta exposición, ¿cómo consideran que va a trascender en la visión y en el aspecto de los mexicanos, de la comunidad, sobre todo de la idiosincrasia mexicana? ¿Consideran que estamos preparados, somos aptos en este momento para este tipo de exposiciones? Pues es indispensable en realidad. O sea, llevamos ya muchos años desde el lado de la ciencia estudiando o tratando de caracterizar la genética, digamos, de la población mexicana, pero en realidad decir la población mexicana es ponerle fronteras políticas, ¿no? Y la biología en realidad no sigue, no conoce límites. Sí, yo me refiero porque la exposición es acá en México, ¿no? O sea, generalmente quienes... Entonces sí es importante, me parece, este esfuerzo, porque ayuda, digamos, a los científicos también a platicar sobre estos temas, a que la gente esté informada sobre pues estas pruebas genéticas que están accesibles ya para toda la población, porque ya hay mucha oferta comercial de pruebas genéticas que te quieren decir de dónde vienes, quién eres, qué ejercicio debes de hacer, qué debes de comer. Y en realidad son mecanismos biológicos muy complejos que todavía no estamos al nivel de dar esas respuestas.
Sin embargo, hay un conjunto de pruebas genéticas para enfermedades muy puntuales que ya es una práctica, digamos, ya están incorporadas en la práctica clínica y son muy útiles para diagnóstico, para tratamiento, pero hay otras que todavía son mecanismos muy complejos. Entonces, es importante que la gente esté informada, ¿no? Esté informada de las limitaciones, de los alcances, de las implicaciones éticas, legales, Totalmente. personales. La información es y ha sido siempre la mejor herramienta, no solamente para el conocimiento, sino para saber de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, etcétera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sandra Romero, Minerva Trejo, directora científica y directora artística del proyecto Mosaico Genético, una mirada a las artes. Muchas gracias y bienvenidas. Felicidades. Gracias. Muchísimas Bueno, y están gracias. invitados a las visitas guiadas y bueno, quiero agradecer a todo el equipo de Mosaico Genético porque ahorita venimos nosotras dos, pero es un equipo muchísimo más amplio. Está Alejandro Ortiz, Eurídice Navarro, Víctor Acuña y bueno, somos un equipo grande. Muchas gracias, Minerva. Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos, por su preferencia y por la confianza en este espacio. Excelente día y nos vemos un poco más tarde. Hasta la próxima. ¿Qué está pasando?